Pues en esta clase, que va a ser la cuarta de nuestra serie de vídeos de momento, y por lo tanto lo voy a llamar tema 4 para continuar con la notación que estábamos utilizando, tema 4, vamos a hablar de los cambios de variables. Cómo afectan los cambios de variables y cómo se aplican a las diferentes, tanto a las diferentes medidas como a los coeficientes que nosotros sacamos y hemos sacado hasta ahora. Cambios de variables. Pues en primer lugar, lo que me gustaría definir es qué tipo de cambios de variables. Hay muchos tipos, hay muchos. Vamos, quizá vosotros en vuestra vida vais a encontrar diferentes casos, pero en particular nosotros en este curso vamos a hablar de los cambios de variables afines. Voy a poner aquí cambios afines. Y vamos a definir lo que es un cambio de variable afín como aquel que contiene un cambio lineal a x, esta es la parte lineal, y una traslación. Entonces, en esta fórmula nosotros podemos ver cómo el valor original de nuestra variable lo estamos llamando x. Sería el valor que nosotros estamos midiendo. Si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, la altura de una clase y lo medíamos así sin más, me pongo yo con una regla o con una escala para medir las personas de la clase, pues simplemente xy es el valor que yo voy obteniendo. Si obtengo un metro 70, pues 1,70 m, 1,80 m al segundo, 1,80 m al segundo. La y me está diciendo el elemento que yo estoy midiendo de la lista, es decir, el estudiante, y la z, por otro lado, sería la nueva variable después de haberle hecho este cambio. Lo voy a escribir aquí para tenerlo guardado. Entonces, xy lo voy a llamar variable antigua, y la zi la voy a llamar la variable nueva. Bueno, el primer término de nuestro cambio de variable, esta zona, esta ax1, esto corresponde a un cambio lineal. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una relación lineal entre la variable inicial y la variable final. Si a es un número cualquiera que va a ser dado por nuestro ejercicio o va a ser dado por nuestro problema, por ejemplo, a podría ser 1 o 2 o 3, bueno, si es 1 no cambia, ¿no? Pero si es 100, pues la variable nueva se ve afectada como 100 veces siempre la variable antigua. Y por lo tanto a esto se le llama el cambio lineal. Lo voy a escribir. Esto es un cambio de variable lineal. Mientras que el segundo término, esta b, es simplemente una adición o una subtracción, porque la b podría ser negativa en algunos casos y en algunos casos positiva, depende, pero en todo caso se refiere a una adición o una subtracción de un elemento constante, es decir, una traslación. Lo vamos a llamar traslación. Pues nada, un ejemplo muy intuitivo de un cambio de variable afín podría ser, por ejemplo, si mantenemos la idea de que yo estoy midiendo las personas de una clase con una regla, con una escala, ¿no? Estoy midiendo la altura de la clase, no sé, con 1 metro, ¿sí? Yo puedo decidir, de acuerdo, pues yo te mido a ti con 1 metro que me da los resultados en metros, pero luego, cuando yo me llevo estos resultados a casa, me doy cuenta de que yo he estado midiendo a todas estas personas con zapatos. Punto está, si yo los estoy midiendo con zapatos, todas estas personas les tendría que sustraer para obtener su medida real, la nueva variable, la variable que yo quiero obtener, les tendría que sustraer la medida de los zapatos.
Vamos a hacer la hipótesis de que todos los zapatos de todos los alumnos eran iguales y medían aproximadamente unos 2 centímetros. Entonces, nuestra B, en este caso, será menos 2, porque el valor que yo obtengo de la medida le tendré que restar 2. Por lo que hace al cambio lineal, nosotros lo podemos pensar como, por ejemplo, si yo lo que estaba midiendo es en metros y ahora mi resultado lo quiero en centímetros. Entonces, vamos a imaginar, yo como ejemplo, solo como ejemplo para ilustrar lo que sería un cambio de variable afín. Pongo aquí ejemplo. Yo mido a un número de personas en particular y me fijo en una, ¿no? La X3, el tercer elemento de la lista, me ha dado un resultado de 1.72 centímetros, ¿no? Porque yo estoy calculando mi escala en metros. ¿Cuánto es mi variable? ¿Cuánto vale ahora? Esta es la variable antigua, esta sería la X, ¿no? ¿Cuánto valdría la Z3 modificada si yo lo que quiero es pasarlo a centímetros y además sustraerle la altura del zapato, que yo voy a suponer que es 2 centímetros? Pues nada, lo que voy a hacer es aplicar mi fórmula que he obtenido. Voy a poner pues, una flecha Z de 3, porque estoy pensando en el elemento 3, será igual a ¿cuánto vale A? A valdrá el cambio lineal que hay entre la variable antigua y la variable nueva. Yo quiero pasar de metros a centímetros, por lo tanto tengo que multiplicar por 100. Lo multiplicaré a mi variable que he obtenido, 1.72, y le voy a restar la altura de los zapatos. 0,02, porque lo estoy poniendo en metros, ¿no? No, perdón, me he equivocado aquí. Esto es un 2 porque ya lo estoy poniendo en centímetros, por lo tanto las unidades son 2 centímetros. Y nada, lo que voy a obtener de aquí es 172 menos 2, que es igual a 170, y yo voy a decir que la altura de mi estudiante número 3 son 170 centímetros. Esto es un tipo de variable, un tipo de cambio de variable afín. El punto está, la diferencia que vamos a encontrar con respecto a los ejercicios es que no siempre vamos a hacer este ejemplo, ¿no? No siempre vamos a pasar de metros a centímetros, sino siempre le vamos a sustraer 2. Por lo tanto, esta A y esta B pues serán numeritos que nosotros vamos a decidir en algún momento o no se nos va a venir dados por el ejercicio. No nos tenemos que preocupar. A partir de ahora vamos a pensar que A y B pues son simplemente unos números que nosotros nos han dado o sabemos que son pues 3, 4, 8, lo que sea. Nada, esto es un ejemplo de un cambio de variable afín, solo para tener en mente qué es lo que estamos hablando. Otro ejemplo de un cambio de variable afín muy utilizado en estadística es la tipificación o la estandarización. Seguramente algunos de vosotros ya habéis estudiado esta historia de mirar unas tablas de gaussianas en las que se llaman tablas de gaussianas tipificadas o estandarizadas, y vosotros tenéis que mirar allí un numerito para una cierta z, probablemente, porque son unas tablas así cuadradas donde te dan el valor de z y el valor de el resultado, que en verdad el resultado es el resultado de una integral, que hablaremos más adelante, pero ahora no me quiero meter. Entonces, otro cambio de variable afín es la tipificación. Y como es suficientemente importante este ejemplo, lo voy a estudiar por separado. Tipificación o estandarización. Tipificación o estandarización. Entonces, la tipificación o la estandarización viene dada por el cambio de variable z(i) es igual a el valor antiguo de mi variable menos la media dividido entre la varianza. La tipificación es algo que tiene sentido cuando nosotros estamos pensando en distribuciones gaussianas. Y ahora vamos a ver en qué es exactamente esto y qué es de lo que estamos hablando.
Entonces, vamos a imaginar, para ilustrar este ejemplo, de momento yo solo encuadro esta información porque es el cambio de variable que nosotros vamos a utilizar para tipificación. Y vamos a ver qué es lo que estamos viendo aquí. Pues para esto, pues creo que es intuitivo pensar en un ejemplo. Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros, pues por algún motivo, tenemos una familia o un conjunto de elefantes, tal cual que nosotros medimos su altura y esta altura se distribuye de forma gaussiana o muy parecida a una gaussiana con una media que nosotros hemos calculado o hemos medido, media de elefantes, que voy a poner X barra de E de elefantes, y no lo sé, vamos a imaginarnos que la media de las alturas de los elefantes es 5 metros. No, yo no tengo ni idea de cuánto mide un elefante, pero simplemente por poner un número. A la misma vez, nosotros, cuando hemos hecho el cálculo, porque hemos cogido los datos buenos que nos han dado, no sé, de un zoo o de un sitio, y hemos medido una varianza y por lo tanto una desviación estándar de los elefantes y sabemos cuánto vale esta anchura, porque la desviación estándar no es más que la anchura de nuestra gaussiana a una cierta altura que más o menos es la mitad de la gaussiana, pero lo podemos pensar así, ¿no? Como la anchura de nuestra gaussiana con las unidades de nuestra medida. Y vamos a decir que por algún motivo nosotros hemos descubierto que la varianza, ay, siempre esto, eso lo puedo eliminar, bloquear, eliminar, así que bueno. La varianza, no la varianza, la desviación típica, la sigma de nuestros elefantes, vamos a decir que es 2. Siempre. Entonces lo que estamos viendo es que nosotros aquí tenemos un conjunto de elefantes que tienen una media de 5 y una varianza se distribuyen más o menos alrededor con una anchura de 2. De estos elefantes nosotros tenemos uno que nos gusta mucho, que es nuestro amigo elefante, que se encuentra pues más o menos aquí. ¿Sí? Más o menos aquí. Y mide, particularmente es un elefante que parece ser alto, y mide nuestro elefante X del elefante Y, el Y es nuestro, ¿sí? Y mide por algún motivo 6 metros. Es un elefante grande. De la misma manera, pensamos, este es el caso de los elefantes, de la misma manera nosotros podemos tener elefantes, ¿no? Esta es la distribución de los elefantes. Voy a poner una S. De la misma manera nosotros podemos tener, que lo voy a pintar en otro color, una familia, pues, de ratones. Pero claro, los ratones ya son más bajitos en general que los elefantes, son pequeñitos los ratones. Estos ratones también están distribuidos en altura con una distribución gaussiana. Sin embargo, la media de los ratones, que voy a poner más o menos aquí, va a dar un valor muy distinto a la media de los elefantes. Voy a poner aquí una R de ratón y voy a decir que la media de los ratones ahora es 2 centímetros. Vemos que hemos cambiado de unidad, antes teníamos metros y ahora tenemos centímetros, y hemos cambiado, bueno, de unidad podríamos decir que no, pero al menos de escala, ¿no? Son cosas muy distintas. De la misma manera, nuestros ratones están distribuidos ahora alrededor de esta media, pero con una varianza que nosotros hemos calculado, que por algún motivo la varianza de los ratones, perdón, digo la varianza, pero debería decir la desviación típica, pero me estoy refiriendo a la sigma, la anchura de esta gaussiana. Hemos encontrado que nuestros ratones tienen una varianza de medio centímetro, 0,5 centímetros. Y de la misma manera tenemos un ratón amigo nuestro que lo tenemos que resulta que también es alto, pero no sabemos exactamente cuánto, lo voy a poner pues aquí, ¿no? Ahí. ¿Sí? Este es nuestro ratón. Y nuestro ratón amigo, XRI, va a medir, resulta que nosotros no sabemos que va a medir, pues también más que la media, porque está por la derecha, ¿no? Bueno, a la derecha, si miras el gráfico, es hacia la izquierda, pero yo miro por mí, hacia los positivos, los grandes. Mide, pues no lo sé, unos, vamos a decir, 5 centímetros,
5 no quiero repetir números, entonces voy a coger 7 centímetros. Entonces nos podemos preguntar aquí, vale, nos podemos preguntar varias cosas, pero nos podemos preguntar, alguien me puede preguntar, ¿quién es más alto? Más alto, obviamente, es el elefante. Pero nos podemos preguntar también, ¿quién es relativamente más alto a su grupo? Y ya no es la misma pregunta, porque lo que nos estamos preguntando que es, dentro de los elefantes, ¿es nuestro elefante alto? Sí. ¿Es muy alto? ¿Cuánto de alto? ¿Cómo de grande es? Y si es grande, comparado con el ratón es más grande dentro de su grupo o no. ¿Quién es más? ¿Cómo los comparamos? Pues así es muy difícil compararlos. Nosotros podemos pues, tener una pequeña intuición, ¿no? De cuál, bueno, parece ser que el ratón es mucho más alto comparado con la media, que es un gran ratón, ¿no? 7 centímetros, y si la mayoría son 2, mientras que el elefante es un poquito más alto que la media, pero no tanto. Entonces parece ser que el que es relativamente más grande es el ratón, comparado con sus hermanos ratones, que el elefante comparado con sus hermanos elefantes. Sin embargo, esta cosa de hacerlo a ojo no sirve mucho porque depende mucho de los números que nos den. Hay veces que lo podemos ver fácilmente, pero hay veces que es muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver este problema una vez por todas, para todos los casos, lo que vamos a hacer es la tipificación o la estandarización. ¿Y esto qué significa? Pues vamos a coger la distribución de elefantes y la vamos a transformar en una distribución ideal que no existe, que solo existe en nuestra cabeza, en una distribución perfecta que se llama gaussiana estandarizada. Lo mismo vamos a hacer con los ratones, la vamos a transformar en una distribución tipificada. Y vamos a coger nuestro ratón y vamos a coger nuestro elefante y los vamos a enviar en esta distribución tipificada y allí sí los podremos comparar, porque en ese mundo tipificado, que insisto, es una cosa que tenemos que tener en la cabeza, no es la real, ¿no? En este mundo tipificado sí que se pueden comparar porque el ratón y el elefante ya no tendrán unidades, su altura será adimensional y su distribución será comparada con una distribución tipificada. ¿Qué significa esto? Voy a intentar hacer un gráfico para explicar más o menos la idea de esto, lo que significa. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, voy a intentar que me quede bonito y eso siempre es bien. Lo que voy a hacer es enviar esta distribución a una distribución tipificada y una distribución tipificada es aquella que tiene media 0 en 0 y varianza en. Y por eso es una distribución tipificada o estándar, porque es la más estándar de las que podemos pensar. Claro, los elefantes pueden tener medias de 5 y después las jirafas quizá de 7. ¿Y cómo comparamos entre ellas? Y los ratones de 2. Pues lo que hacemos es, mira, dejamos estar de todas las medias y todas las varianzas de todo el mundo y vamos a enviarlo todo, vamos a transformarlo todo a una distribución igual que sirve para todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar todos los ejemplos que nos vamos a encontrar, cualquier que sea, en una que tiene media 0, por lo tanto nuestro pico está efectivamente en el 0, y nuestra varianza, la altura esta, media altura, va a tener una anchura de 1. Sigma igual a 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo transformamos nuestro elefante y nuestro ratón en esta distribución tipificada? Pues es muy fácil. Simplemente cogemos la formulita que nosotros hemos puesto arriba, encuadrada, ¿no? Esta formulita de la tipificación, y vamos a aplicarla a cada uno de los casos para llevar nuestro elefante o nuestro ratón a la distribución tipificada. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, voy a empezar con el elefante, que es verde, pues la z del elefante, la variable nueva, voy a poner una e ahora, ¿no? Para decir que es el elefante. La z del elefante va a ser, pues la altura real del elefante, 6 de mi hermano, 6 metros, menos la media de su grupo. Y aquí es donde viene la importancia. Tenemos que extraer la media del grupo de elefantes. ¿Cuánto es la media del grupo de elefantes? Hemos dicho que varía 5 metros. Pues le quitamos 5 metros.
y lo dividimos entre la varianza de todos los elefantes. Y siempre estamos pensando en elefantes porque queremos comprar nuestro elefante. ¿Cuánto vale la varianza de la desviación típica de nuestro grupo de elefantes? Pues 2 metros. 2 metros. Si nos fijamos, aquí los metros se quitarán entre ellos, se cancelarán entre ellos y obtendremos un valor correspondiente a la variable tipificada de nuestro elefante, pero ahora que es donde le habremos subtraído la media y donde lo habremos normalizado o dividido por la varianza que tiene para que ahora tenga varianza 1. Y el resultado que tendremos será nuestra variable tipificada, nuestro caso tipificado, que yo simplemente voy a coger la calculadora y tan simple como voy a hacer 6 menos 5 y todo ello dividido entre 2 y me va a dar un medio o 0,5. Me voy a guardar este resultado porque este resultado significa que mi elefante, mi amigo elefante, mide 0,5 y ahora ya no son metros, sino son elementos, porque no tiene unidad, elementos tipificados. Voy a hacer lo mismo con el ratón. El ratón es rojo, pues voy a poner el color rojo. Me voy a cargar este tercer ejemplo porque no lo necesito, pero me estaba refiriendo a que podemos escoger cualquier tipo de distribución gaussiana y la podemos enviar a esta distribución gaussiana. Y voy a escribir la ZI de mi ratón. Mi ratón. Por tanto, la I significa simplemente podría ser, me estoy refiriendo a mi ratón, no me estoy refiriendo a cualquiera, también podría ser cualquiera, ¿no? Pero mi ratón lo he llamado I, mi elefante lo he llamado E. Nada, mi elefante también lo he llamado I, lo he etiquetado con el valor de I. Y nada, lo que voy a hacer es coger mi valor de mi ratón, que ahora mide 7 centímetros. Lo voy a intentar poner derecho porque es que no me gusta escribir así. Eta. Y ratón será igual. 7 centímetros, que es lo que mide mi ratón. Menos 2 centímetros, que es la media del grupo de ratones. Dividido entre la varianza del grupo de ratones, que es 0,5. Voy a poner también centímetros y vemos que aquí pasa lo mismo que antes. Los centímetros se cancelan entre ellos y lo que obtengo es una variable tipificada sin unidades que voy a poder ahora comparar. 7 menos 2 dividido entre 0,5 a mí me da 10. Entonces, mi variable me he pasado un poco con la altura de este ratón, pero bueno, vamos a mantener el ejemplo. A mí me da 10. Pues nada, ¿qué es lo que vamos a hacer para comparar estos elementos? Pues nada, ponerlos en nuestra gráfica de la varianza tipificada. Voy a intentar conservar los colores. Entonces, si el 0 está en el centro, el 0,5 del elefante, pues está un poquito más hacia mi punto de vista de la derecha, ¿no? Un poquito más alto que los elefantes medios, que serían el 2. Por lo tanto, mi elefante se encontraría donde yo he marcado el color verde, más o menos. Por lo que hace al ratón, diríamos que está muy lejos de este 0 o este 0,5. Voy a escribir aquí el 0,5. Aquí 0,5, que es donde está mi elefante. Y el ratón estaría súper lejos comparado con este 0,5 de este ratón. Vamos a decir que aquí está el 10. Bien. Pues, ¿qué vemos aquí? Que efectivamente, una vez tipificada, una vez normalizados nuestras distribuciones, vemos que podemos comparar ratones con elefantes y vemos que efectivamente el ratón era relativamente más alto, de hecho, relativamente mucho más alto que el elefante. Entonces, cuando os pregunten a vosotros qué es ¿qué medida es relativamente más grande que otra o relativamente más pequeña? Lo que se están preguntando es eso, es compárala con su distribución, con su familia y dime si esta, cómo se compara con otra. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es la tipificación. Por lo tanto, voy a escribir aquí, en algún sitio, aquí arriba, que el ratón es relativamente, y la palabra relativamente es muy importante, relativamente
más alto. Ay, a ver, claro, voy a intentar. Relativamente más alto que el elefante. Ahí, ¿o qué hay? ¿Cómo lo he hecho antes? Lo he hecho antes, como no, no quiero duplicar. No sé cómo se. Oh, me lo he quedado y ahora ya no se lo puede quitar. Vamos a ignorar otra vez esta etiqueta y vamos a continuar escribiendo. El ratón es relativamente más alto que el elefante. Claro, veis aquí que si no hubiese utilizado la palabra relativamente, no hubiese podido decir eso, porque efectivamente el elefante es 6 metros y el ratón es 7 centímetros. Por lo tanto, el elefante es más alto que el ratón, pero el ratón es relativamente más alto. Esta historia se llama tipificación y esta historia la vamos a utilizar muchísimo cuando vamos a querer, por ejemplo, pues trabajar con gaussianas. Las tablas estas que nosotros vemos sirven para integrar gaussianas. ¿Qué problema hay con la integración de las gaussianas? Pues no mucho, pero un poco. ¿Por qué? Y ya os avanzo, esto simplemente es un avance. Las gaussianas, la forma de nosotros para calcular probabilidades o para calcular, vamos a decir probabilidades, ¿no? Lo que estamos haciendo es integrar la gaussiana entre una región. La gaussiana no tiene una integral analítica, no hay una fórmula que nosotros podemos escribir para integrar la gaussiana. La única manera que podemos hacer es integrar la gaussiana como entre regiones, me estoy refiriendo, no tiene una fórmula analítica entre regiones o simplemente analítica entre regiones. Entonces, lo único que podemos hacer es coger todos los tipos de gaussianas que tenemos, tipificarlas, es decir, transformarlas en un estándar y calcular con un ordenador pues los resultados que nosotros tenemos para 0,1, para 0,2, para las diferentes variables tipificadas para las diferentes tetas. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una tabla para calcular la integral de nuestra gaussiana tipificada y vamos a necesitar ese cambio de variable para movernos entre el mundo real y el mundo tipificado para obtener nuestros resultados y volvernos de vuelta. Esta historia vamos a hablarlo en clases futuras y se llama, bueno, ya lo veremos. Aquí solo quiero dar una pequeña idea de lo que se trata la tipificación. ¿Por qué hago esto? Porque efectivamente la tipificación, si os fijáis, que representa esta fórmula que yo continúo teniendo en mi imagen encuadrada, es efectivamente una transformación afín. Porque si nosotros, a ver, por ejemplo, ya se ve directamente, pero lo voy a expandir. Si nosotros expandimos este resultado ZI, ¿no? Lo que podemos obtener es que es 1 entre sigma xi menos x barra entre sigma. Y aquí vemos fácilmente que el término lineal es 1 entre sigma, esto sería la A que nosotros hemos escrito antes de forma genérica, y el término de traslación constante, nuestra B, sería menos x barra entre sigma y es una constante. Y esto efectivamente es un cambio de variable afín. Entonces, una vez tenemos más o menos en la cabeza de qué es un cambio de variable y qué tipos de cambio, qué ejemplos en cambios de variables podemos entender, podemos intentar pensar si nuestras medidas que hemos estudiado hasta ahora, si la media, si la varianza, si la desviación típica, si la G1, la G2, el coeficiente de variación, todas estas medidas estadísticas, si cambian cuando nosotros hacemos un cambio de variable. Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación en esta clase. ¿Cómo, haciendo un cambio de variable, nuestras medidas van a cambiar? Y vamos a ver que algunas sí y otras no. Vamos a empezar. La más fácil posible, voy a intentar
poner esto otra vez con los cuadrados a la altura que me gusta. Aquí. Y vamos a hablar de la más fácil, que sería, entonces, la media para la variable original la voy a llamar x. ¿Y cuál es la expresión para la media de la variable original? Pues ya la hemos visto muchas veces, y es 1 entre n, la suma de las x pequeñas. Perdón, quito esto y ya está. Voy a continuar pensando en listas, no en tablas, porque a mí me resulta más fácil y me parece que a vosotros también, porque si no tengo que añadir una n aquí, pero esto sirve absolutamente igual si yo pusiera una n, no cambia nada. ¿Sí? Entonces, nada, esta sería la media de la variable original. Vamos a decir, si volvemos al ejemplo de las medidas de los alumnos con o sin zapatos, si en metros o no en metros, pues vamos a decir que esta sería la medida que yo he obtenido de hacer la medida de los estudiantes, pero con metros y con zapatos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la medida real? Vamos a decir la z. Pues la medida real, la media de las medidas reales, la voy a llamar como z barra, y va a ser simplemente pues, cambiar las x por las z. 1 entre n, la suma de z. ¿Sí? Me voy a acordar, porque me necesito acordar, que mi cambio de variable afín se escribía tal que zi es igual a xi más b, de forma genérica, ¿no? Después, cada a y cada b puede valer un valor que nos van a dar o no, pero de forma genérica, zi es igual a una parte lineal, un cambio de variable lineal, y después una clara. Pues nada, lo que podemos hacer para ver cómo de diferentes son estas dos expresiones es cambiar nuestra variable. Pues simplemente donde pone zi, voy a poner esta historia que lo tengo en un cuadrado. Pues lo escribo. 1 de n, la suma. Y ahora pongo un paréntesis para no olvidarme nada. A, x, y más b. Ay, no, por favor. Aquí, no, aquí. Nada. Yo no sé por qué me salía ese nombre. Vale. Y aquí un b, ¿no? He hecho el cambio de variable. He cambiado la z por el cambio de variable a 100 que yo estaba estudiando. Vale, ¿y qué puedo hacer aquí? Pues puedo hacer un conjunto de cosas, porque yo me acuerdo, que también lo he explicado en el vídeo anterior, que cuando tenemos una constante dentro de la suma podemos sacar factor común de la constante. Y también me acuerdo que las sumas de constantes era n veces la constante. Pues nada, lo voy a escribir separado para no liarnos, pero en verdad esto sería 1 entre n, la suma de a, x, y, más 1 entre n, la suma de las b's. Y yo me acuerdo por los vídeos anteriores que esto de aquí, bueno, no, déjame ir atrás. Un momento. Ay, no sé cómo se va atrás. Lo voy a intentar borrar. ¿Ves? Espera, a ver si puedo. Porque quiero, a ver si puedo. A ver. Vale. Yo no me acuerdo que lo que puedo hacer es sacar esta afuera, ¿no? Porque es una constante. Y lo que me quedaría, 1 entre n por la suma de x, y, 1 entre n por la suma de x, y, es la media. Es la definición de media, ¿no? Esto es la definición de media. Por lo tanto, el resultado de esto es a media, a x barra. Por lo tanto, lo voy a escribir abajo, ya. Esto es a por x barra. Y por lo que hace el segundo término, yo me acuerdo que sumar n veces una constante me daba, lo voy a escribir también así, esto me daba nb. Por lo tanto, una n es la n multiplicativa en el numerador se cancela con la del denominador y lo que obtengo es más b. Pues aquí lo que estamos viendo es que la nueva media, que la voy a poner así en amarillo porque me gusta más, es un resultado, ¿no? La nueva, no, la voy a poner en negro porque así mantengo la misma estructura que antes, ¿no? La variable se cambia tal que zi es igual a por x y más b. La media se cambia de la misma forma, simplemente multiplicando por el valor de a y sumándole el valor de b. Fácil, ¿no? Esto parece bastante fácil. Vamos a continuar.
¿Pasa lo mismo con la varianza? Pues casi sí, casi sí. Vamos a ver cómo va la varianza. Esto voy a poner aquí un título, voy a poner aquí media. Me refiero a cómo afecta el cambio de variable sobre la media. Vamos a continuar con la varianza. A ver si puedo bajar aquí con la varianza. Los resultados cuadrados, en cuadrados, los voy guardando porque en algún momento los voy a utilizar. Entonces yo quiero que, bueno, pues vosotros os acordéis que, vale, sí que está muy bien cómo he llegado a esta conclusión, pero lo importante es el resultado cuadrado, ¿no? Eso es lo que voy a utilizar después, o para mis ejercicios, o para lo que me interese. Entonces, nada, vamos a continuar con la variante. A ver si puedo escribirlo aquí, puedo hacerlo así. ¿Cómo cambia la variante? Varianza. Pues para la varianza, nosotros lo que teníamos era que la fórmula original de la varianza, y ahora voy a poner un subíndice como x, porque como voy a tener dos variables, pues necesito diferenciarlas entre ellas, y le pongo x para acordarme que esta me refiero a la x. La fórmula de la varianza es 1 entre n, suma de este binomio cuadrado. A ver, ay, no, por favor. Aquí. Intentar escribir bien. X barra y ahora un cuadrado. ¿Vale? Esta es la fórmula de la varianza para x. ¿Y cómo es la varianza para la y? Pues, para la z, pues igual, pero cambiando las x por z. Z, aquí 2, y aquí copio. Lo mismo, pero cambio para las z. Zi menos z barra. Vale. ¿Cómo continúo para ver la diferencia entre uno y el otro? Pues nada, utilizo los resultados que he obtenido anteriormente para sustituir las zetas por valores en función de x y ver si esta estructura se parece o no a la estructura anterior, ¿no? Nada, voy a escribir, sustituir zi por lo que había encuadrado al principio, z barra por lo que había encuadrado hace un poquito en el ejemplo de arriba. Entonces es 1 entre n, la suma, zi. ¿Cuánto vale zi? Pues zi valía a xy más b. Esto es lo que valía z. Yo le voy a poner un menos. Y ahora tengo que ir con un poco de cuidado por nada, pues porque el menos este va a afectar a todo lo que me venga detrás, ¿no? Entonces puedo, si queréis, utilizar más paréntesis para que veáis lo que me refiero. Voy a poner un paréntesis de otro color. Este sería la. Esto de aquí es esta. Y ahora otro paréntesis de otro color. Esto es el cambio de variable de la media. Voy a ponerlo en negro. A x barra. Ahora pongo así. Y esto se refiere al cambio de variable de la media. Y el menos es el menos que tenía antes. Voy a hacerlo. ¿Qué veo aquí? Bueno, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque si te fijas, la b del primer término rojo se le subtrae menos la b, la misma b del término lila. Por lo tanto, las p se matan entre ellas. Mata, se mata. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que me queda aquí? Pues dos términos en x. Aquí me he dejado un cuadrado que va aquí afuera, que de momento no me importa. Pero bueno, lo pongo. ¿Qué me quedan aquí? Dos términos en x en el que tengo un factor común en a. Pues nada, voy a reescribirlo para que me quede más claro. Pero vaya, es bastante simple. Me quedará 1 entre n. Y ahora aquí voy a poner la suma. Voy a abrir el paréntesis negro. Y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? A, xy. A, xy. Menos a, x barra. Y ahora, vosotros, como sabéis, seguramente, cuando tengo esto, tengo un factor común en a que está dentro de un binomio cuadrado, por lo tanto yo puedo extraer el factor común dándome cuenta que le tengo que extraer el cuadrado. Por lo tanto, esto es 1 entre n suma a cuadrado, muy importante, x y menos x barra cuadrado. Pues ya estamos llegando casi
a la expresión que teníamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué? No, o sea, encuadrar nuestra pizarra aquí, porque esto de aquí es casi lo que teníamos antes, pero sin la A. Pero la A, como es una constante, la podemos factorizar de nuestra suma, por lo tanto esto es a veces con el cuadrado sigma x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que la parte roja es sigma x cuadrado? Pues sí. Pues como vemos, la transformación, una transformación afín en la varianza, pues aparentemente solo a la transformación, solo en la varianza, solo me importa la parte lineal y le da igual si hay una traslación, y vemos que se escala con A. Por lo tanto, el resultado que vamos a tener es este. ¿Qué pasaría si ahora yo lo que estoy bien interesado no es en la varianza, sino es la desviación típica? Pues nada, le saco el cuadrado, la raíz cuadrada, las dos partes, y lo que obtendría es sigma z sería igual a perdón, ay, no, ¿quieres borrar? No. Vale. A por sigma x. Si lo que quisiera es el valor cúbico, pues bueno, pues se le va todo el cubo, ¿no? Sigma z a la 3 sería igual, y tengo que acordarme que la a también va al cubo. Entonces, a la 3, sigma x a la 3. Y si quisiera a la 4, pues lo mismo. Lo pongo también en un lado. Lo voy encuadrando porque lo voy a utilizar luego. Pero sigma z a la 4 es igual a la 4 sigma x. ¿Sí? Entonces la varianza vemos que es escalar. O la desviación típica, si queremos, así nos sacamos todas las potencias, la desviación típica se escala con el término lineal. ¿Qué podemos hacer más? Pues mira, hemos hecho la media, hemos hecho la varianza. Y hemos hecho los dos coeficientes, el de kurtosis y el de Fisher. Vamos a ellos, vamos al coeficiente de kurtosis y de Fisher, y dejemos por un momento el coeficiente de variación para el final. Vamos aquí, continuar. Este le he puesto el título, por tanto podemos continuar aquí. ¿Cómo se continúa esto para el coeficiente de Fisher? Coeficiente de Fisher. Y pongo Fisher. Nada, me acuerdo que el coeficiente de Fisher, eso lo hemos hecho en el vídeo anterior, que el coeficiente de Fisher era G1, era igual a 1 entre n, y aquí pongo una sigma a la 3, y era la suma de este binomio, que es un binomio que lo estamos utilizando todo el rato, como un binomio que aparece todo el rato. ¿Por qué aparece? Tiene sentido que aparezca, porque lo que estamos haciendo con estos binomios son calcular las distintas potencias, ¿sí?, de este binomio, y lo que estamos haciendo es ver los pesos que tienen las variables comparadas con su media en las diferentes potencias, que nos ayudan a ver, pues, o asimetrías o kurtosis, nos ayudan a verlo comparado con una varianza, porque lo estamos dividiendo por la varianza de una, por la sigma, que corresponde a la varianza de una, corresponde a la sigma corresponde a la desviación típica de una gaussiana. Entonces lo que estamos viendo es cómo de distinto respecto a una gaussiana son estos binomios, estas potencias de binomio. Pero bueno, esto va más allá, entonces no vamos a entrar. Nada, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues definir, esta la voy a llamar para la x, porque le he puesto con variables x, y ahora voy a definir lo mismo para la z. Y lo que voy a hacer aquí, bueno, pues esta, ¿os acordamos que la sigma también depende de x? Pues le pongo una x aquí debajo de la sigma y lo otro ya está. Y la de la z, pues va a ser lo mismo, pero cambiando las x por una z. N sigma. Aquí pongo una z. Aquí pongo un 3. Y aquí pongo la suma de zi menos z barra a la 3. Y ahora, aunque parezca esta historia muy difícil, en verdad es súper fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos aprendido hace un rato que si queremos escribir sigma z en función de sigma x, solo lo tenemos que multiplicar por una a.
Por lo tanto, en este caso, como tiene una potencia a la 3, pues pone una a la 3. Por lo tanto, esto es igual a 1 entre n. Y aquí ponemos a la 3. Ay, perdón. A la 3, no. A la 3. Estos son 3. Por sigma, y ahora puedo cambiarlo por sigma x a la 3. Ya tenemos el primer trocito. Y después lo otro, pues resulta que también es muy fácil, porque si hacemos el cambio de variable, igual que hemos hecho en la varianza, los términos de traslación, las b's, se nos matarán igual, porque veremos que zi tiene una b, y z barra también tiene una b, y hay un menos, por tanto una b se mata con otra b. Y lo que queda, ¿qué es? El término lineal, que es la a. Entonces nos quedará una a, pero esta a está elevado a la 3, por lo tanto sale una a la 3. Vamos a intentarlo hacer. Lo escribo una vez, pero después ya no lo escribiré más porque esto ya es bastante fácil, ¿no? Entonces, si yo cambio la zi por la zi que yo tenía, lo que voy a tener es a por x y menos b y después menos a otra vez x barra, ahora porque yo estoy cambiando la z barra mirando arriba, ¿no? Es lo que es como se cambia, x barra y ahora también un menos, perdón, me estoy liando aquí con los menos, este es un más y este es un menos, menos b. Si queréis vosotros poner los paréntesis lo veréis más claro, a mí ya me queda claro así, y vosotros yo creo que también, ¿no? Solo es meter el menos dentro. Nada, la b, como vemos, se matan. Esto se mata con esto, porque queda más b menos b. Y esto, que me he dejado aquí un 3, es una potencia a la 3. Por lo tanto, una potencia a la 3 nosotros podemos sacar el factor común de a como a la 3. Por lo tanto, yo voy a continuar escribiendo. A ver si me queda un poco más pequeño. Bueno, a mí no me gusta cambiar las escalas, pero bueno. Y esto, vamos a ver que es 1 entre copio n a la 3 sigma x a la 3 suma. Y ahora lo que voy a hacer es sacar el factor común de a y lo saco con una potencia a la 3. A la 3 x y menos x barra. ¿Y qué pasa aquí? Pues vaya, pues es bastante fácil, porque como la a es, ya hemos visto también en un vídeo anterior, que las sumas permiten sacar factor común de la a fuera de la suma, esta a la puedo poner donde yo quiera, en el orden que yo quiera, pues a la 3, dividido entre la 3, se mata. Por lo tanto, esta expresión, si te fijas, es exactamente la misma que la primera expresión que yo he puesto como g1 de x. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que esto, a ver, es g1 x y vemos que el coeficiente de Fisher es invariante, no cambia bajo una traslación, bajo una transformación afín. Por lo tanto, como resultado final, si queréis, yo puedo poner g1 de x, voy a ponerlo bien, g1 de z para la variable z es igual a g1 para la variable x. Por lo tanto, si vosotros os preguntan, bajo una transformación afín, ¿cómo cambia la g1, el coeficiente de Fisher? Vosotros responderéis, no cambia, se queda la misma, no hay que hacer nada con él. Pues resulta que lo mismo pasa con el coeficiente de kurtosis. No lo voy a hacer porque ya es demasiado repetitivo, pero lo voy a dejar intuido y entonces vosotros, si queréis, lo hacéis en casa, pero es un ejercicio bastante fácil. Para el coeficiente de kurtosis de kurtosis, la fórmula que yo tenía era G1, perdón, ahora es un G2, se le llama 2. G2 de x es igual a 1 entre n sigma de x a la 4. La suma de mi binomio con una potencia de 4 menos un 3, que no me va a servir de nada ahora, pero lo tengo que poner. Y para la z, pongo un 2 también, pongo una z y cambio todas las x por z. N
sigma z a la 4 suma z y menos z barra menos 3. ¿Qué vamos a ver si hacemos este ejercicio de sustituir las definiciones, ¿no? Sigma z y zi, zx, con las transformaciones que nosotros sabemos y que ya hemos aprendido antes? Vamos a ver claramente que de aquí, de esta estructura, lo que nos va a salir es una a la 4 x y menos x bar. El 3 no va a cambiar para nada. Y de la sigma de esta cosa nos va a salir a la 4 por sigma x a la 4. Y vamos a ver que en este caso, para el coeficiente de kurtosis, también se cancela el término a la 4 ahora con el término a la 4 debajo, y por lo tanto el coeficiente de kurtosis también es invariante bajo una transformación afín. Lo voy a escribir tal que G1, no, G2, el kurtosis de Z es igual a G2. Por lo tanto, si alguien nos pregunta alguna vez cómo cambia el coeficiente de kurtosis bajo una transformación afín o bajo una transformación lineal, esta la incluye, vosotros responderéis, no cambia. Es invariante. Bajo transformaciones. Ay, ¿por qué? Transformación. No lo pongo también para el de arriba, para el coeficiente de Fisher, pero sería lo mismo. ¿Sí? Lo dejo aquí. Y ahora, por último, si queréis vosotros, ya resulta muy fácil con la información que tenemos, podemos hacer el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, lo voy a poner aquí, coeficiente de variación. Resulta que cuando lo calculas, pues a él no le importa tanto la transformación lineal como la transformación, la traslación. A él le importa la B. Y veremos que si nosotros cogemos, pues nada, lo mismo que antes, CV para X será sigma de X dividido entre X barra. CV de Z es igual a sigma de Z dividido por Z barra. Nada, aquí como lo veremos esto, a ver si lo puedo poner un poco más pequeño y un poco más cuadrado, aquí. Sí, a ver, no, un poco más grande porque quiero verlos. Sí, sí, me parece bien. Pues abajo, ¿cómo cambiaba la sigma? Pues ya lo hemos visto, que cambiaba como a sigma z. Ay, perdón, esto es una x. A sigma x. Y abajo, ¿cómo cambiaba la media? Pues ya lo hemos visto que cambiaba como a x barra más b. Y esto es particularmente, al menos, bueno, un poco interesante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que si nosotros no hubiese, la B la ponemos a 0, no tenemos traslación, no hay zapatos en el ejercicio, solo hay una transformación de escala. Si la B no estuviera, A y A se matarían y recuperaría la misma fórmula que antes. Por lo tanto, vemos que las coeficientes de variación es susceptible a una transformación afín por el término traslacional, pero no por el término lineal. Nada, no sé si os parece interesante a vosotros, ya me diréis.